La polémica y la denuncia forman el plato fuerte de este espacio, donde se hablará sin pepitas en la lengua. Hola, bienvenidos plomovidentes, como siempre. Hoy jueves 18 de mayo del año 2023, a tu programa Plomo Parejo, como siempre, en la plataforma de YouTube y por tu canal Plomo Parejo TV. Canal al cual puedes suscribirte, activar la campanita para que recibas toda nuestra programación y todo nuestro contenido. Y de paso puedas interactuar con nosotros a través del chat del programa y de YouTube. Y por si fuera poco, si el contenido es de tu agrado, simplemente nos das un like. Hoy vamos a tener un programa bien interesante porque vamos a hablar de seguridad. Este régimen tiene organismos de seguridad de todos los colores, de todos los nombres, con todo tipo de armamento, pero la seguridad personal y nacional ya por su ausencia. Por eso tenemos un invitado de lujo y tenemos invitado nada menos y nada más que un hombre de dilatada experiencia en materia de seguridad. Estamos hablando del comisario general de la extinta DICIT, Clemente Rojas La Rosa. Es un hombre que conoce muy bien no solo la seguridad, sino también lo que está pasando en el país, a pesar de que no está pasando, de que no está viviendo aquí en el país, pero a mí me parece interesante que hablemos de esto y por eso yo le doy la más cordial bienvenida a nuestro invitado, el comisario general Clemente Rojas La Rosa. Bienvenido, comisario, muy buenas tardes. Bueno, Iván, buenas tardes y a todos los oyentes de tu programa. Estamos aquí a la orden para contestarte pues tus preguntas con relación a la seguridad del Estado, que es nuestra especialidad, pues, y sobre todo de Venezuela, ese gran país que tenemos y que tenemos que defender y debemos defender y seguir defendiendo. Desde el exilio estamos trabajando totalmente para eso, para casualmente lograr la libertad de Venezuela. Así es. Bueno, fíjense, para empezar la dinámica de este programa, yo quiero que primero usted vea y escuche detenidamente este video para que pues lo analicemos, porque yo hablé de hablar no solo de seguridad personal, sino también de seguridad nacional. Este país ha sido cercenado en 1000 pedazos y aquí cada acreedor, cada socio del régimen parece que tiene una tajada. Producción, adelante con el video. ¡Atención! ¡Al hombro! ¡Derecha! ¡Frente! ¡Compañía! ¡Calle de honor! ¡Atención! ¡Con la izquierda a la derecha! ¡Vaya al centro! ¡Vale! ¡Honores! Al camarada Solín Hernández, caído por las balas enemigas, con vista a la derecha. Atención, presenten.
soy nuestra voz, guerrillera de lucha y futuro. Con Bolívar galán ya volvió a cabalgar, no más llanto y dolor de la patria. Somos pueblo que va tras de la libertad, construyendo la senda de paz. Guerrilleros de las FARC, con el pueblo a triunfar, por la patria, la tierra y el pan. Guerrilleros de las FARC, a la voz de la unidad, alcanzar la libertad. Guerrilleros de las FARC, por el pueblo. La presión secular tiene aún una callar el sentir de los trabajadores. Compañeros, alzar la bandera de paz, los sagrados derechos del pueblo. El imperio brutal ya se siente el final, con los brazos de América toda. A los pueblos la ¡Cargue! ¡Cargue! ¡Por nuestro camarada caído! ¡Salga! ¡Escuadra! ¡Salga! ¡Cállate! ¡Cargue! ¡Vámonos! Unidad. ¡Vamos, padre! Y digo paramilitar porque están uniformados, están haciendo orden cerrado, pero todos pueden ver que hay una bandera de Colombia. Esa unidad paramilitar es una unidad del Ejército de Liberación Nacional. La zona es Guadualito. En oportunidades anteriores yo he hablado que ya la guerrilla no era que le daba permiso a los venezolanos, sean civiles o militares, para transitar la zona fronteriza. La guerrilla ya está en el país y de paso tiene zonas de control donde ejerce autoridad. Ahí vimos que estaban rindiéndole honores a un miembro del Ejército de Liberación Nacional que parece que está muerto, porque llevaban un féretro. Y muchos me dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver el comisario? Claro que sí, porque el comisario formó parte de la extinta DICIT, de la Dirección de Servicios de Inteligencia Policial. Y en muchas oportunidades operaron con unidades del Ejército y con unidades de la Armada, con unidades de la Guardia Nacional. Entonces, yo quiero oír la opinión al respecto de parte de nuestro invitado, el comisario Clemente Rojas de la Rosa, a ver si esto sucedía antes, si se perdió el control, si es parte del pacto que tiene el régimen con los grupos terroristas colombianos. ¿Cuál es la opinión suya o la visión de lo que está pasando en este caso en Guadualito, en Apure? Pero sucede también por Barinas, sucede por el Táchira, sucede por el Zulia, sucede en el Amazonas y en el estado Bolívar, donde incluso tienen minas. Lo escucho, comisario, y bienvenido. Bueno, mira, yo fui jefe de una zona fronteriza, yo fui jefe de San Antonio del Táchira en la década del 80 y las órdenes estrictas que tenía era la captura, la eliminación de los elementos de la FARC, que para este momento estaban también el Ejército de Liberación Nacional, pero no era ese tipo de cosas que tú estás viendo ahí en Guadualito. Eso es un exabrupto. Ahí la guerrilla respetaba el territorio venezolano,
porque aquí lo que le dábamos era plomo y tú lo sabes muy bien, que ellos no podían pasar a Venezuela y hacer de las de ellas en Venezuela. Es más, la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, DC, es un organismo casualmente antiterrorista y antisubversivo y de seguridad del Estado. Entonces, esas cosas que tú estás viendo ahora en este sistema, en este gobierno, no se veían en la década de la democracia, en la época de la democracia, perdón. Eso se está viendo es ahora. Y te voy a decir algo más importante, ¿no? La seguridad del narcorrégimen de Venezuela no está fundamentada en el ejército ni en las policías, porque como tú bien sabes, el gobierno venezolano, a partir de Chávez, se dedicaron a destruir, a desmantelar, a desaparecer el ejército venezolano, las Fuerzas Armadas de Venezuela, y las llevaron hasta lo más bajo que han podido llevarlas. ¿Y cuál es el fuerte de ellos? La FARC y el Ejército de Liberación Nacional, apartando también pues la otra parte y sumando a la otra parte de los colectivos. Pero ellos no fijan su seguridad en las Fuerzas Armadas venezolanas, porque no les tienen confianza, pues. No les tienen confianza. Y lo que ha pasado con esto es que se han venido los grupos subversivos de Colombia apoderándose del territorio venezolano con la anuencia del gobierno. Porque no podemos hablar, Iván, de organismos de seguridad del Estado en el gobierno de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello. No se puede hablar de organismos de seguridad del Estado porque no los tienen. El SEBIN es un antro de ampones, de delincuentes. Y el de la DGCIN, bueno, peor todavía, pues, asesinos, netamente. Pero no están adiestrados ni preparados, y mucho menos le dan órdenes de combatir la subversión de Colombia. Ahora, eso es nada más hablando de la subversión de los organismos colombianos. ¿Y qué me dice de los árabes? ¿De los chinos? ¿De los cubanos? ¿De los rusos? Y entonces tú oyes que se llenan la boca, que el imperialismo yanqui, que lo que quiere venir a poner su voto al voto en Venezuela. Si ellos han entregado a Venezuela en bandeja de plata a todos estos países comunistas, que son imperialistas, esos sí son imperialistas. Y ahí está la Venezuela que tú ves, pues. Una Venezuela que durante nuestros 40 años de democracia era una Venezuela donde regía la ley, donde había seguridad ciudadana, donde había seguridad del Estado. Porque nosotros sí luchamos contra la subversión. Nosotros le dimos, como dicen los toreros, la puntilla a la guerrilla en Venezuela. Nosotros acabamos con la guerrilla en Venezuela. Y en cada combate que tuvimos los derrotamos. Y fuimos los vencedores todo el tiempo sobre la guerrilla en Venezuela. Lo que pasa es, lo que hemos dicho nosotros y siempre lo discutimos, que en este gobierno hablan son los vencidos. Sacan libros, hacen películas, hacen todo tipo de eventos justificando la subversión, justificando los homicidios. Pero nosotros, los vencedores, aquí estamos, pero en Venezuela. Y tú lo sabes muy bien, pues yo creo que tú, tu carrera, pues tú fuiste militar. En Venezuela. Ahora fíjese una cosa, lo que usted está diciendo es importante, pero yo veo que cuando la guerrilla está en Venezuela, eso a la larga va a traer unas consecuencias contra este régimen, contra el régimen que venga y contra todos los venezolanos. Desde su punto de vista, ¿qué consecuencias políticas, sociales, económicas y geográficas puede traer que la guerrilla no solo está en Venezuela, sino que ejerce autoridad y que controla territorio? Claro, es que el problema radica allí, es lo que te estoy diciendo, que ya el gobierno venezolano no tiene su fundamento ni su basamento en la seguridad del Estado en sus organismos naturales. Ellos cuentan, y eso no es desde ahora, eso lo hizo Chávez cuando declaró que la guerrilla no era beligerante, eso lo hizo Chávez. Chávez empezó a las relaciones y a fundamentar la seguridad en Venezuela con la guerrilla colombiana. Y lo que tú estás diciendo no es que va a traer a futuro, es que ya tienen la problemática en Venezuela. Están en Bolívar, están en Amazonas. Y muy pronto los verás tú en las ciudades centrales, si seguimos con esto, ¿no? Pero fíjese una cosa, comisario. Me acuerdo yo que empezando el gobierno de Hugo Chávez,
se inauguró una ruta aérea que la iba a hacer Avior. En esa época, el alcalde mayor de esa zona de Guadualito era nada menos y nada más que el papá del general Miguel Ángel Rodríguez Torres. Ajá. Sí, Y él sí. ejercía autoridad ahí, pero él pactaba también con la guerrilla. Ajá. Y de paso, su hijo fue el jefe de lo que antes era la DC y que ahora lo llaman SEBIN. Entonces, ¿usted no cree que no solo fue Chávez, sino que habían otros intereses comerciales, para decirlo de una manera muy suave, entre miembros de la revolución y miembros de la guerrilla? Mira, desde el inicio del gobierno de Chávez, bueno, en este aspecto hay que ser claro, es un gobierno delictual, es un gobierno, no hablemos de gobierno, hablemos de mafia, pues, de grupos amponiles, porque en Venezuela no hay un gobierno, hermano. La gente tiene que convencerse de que Venezuela no tiene un gobierno constitucional, ni democrático, ni legítimamente constituido. Venezuela tiene un grupo de ampones que están haciendo de Venezuela lo que ellos les da la gana. Y lo que tú estás diciendo es cierto. El problema que tenemos grave para el futuro nuestro, porque ellos no van a estar toda la vida allí. Venezuela va a tener, no sé en qué momento, pero va a respirar aires de libertad. Y entonces esa ardua tarea que tenemos nosotros, o los futuros que van a recibir la Venezuela democrática, es erradicar a esa guerrilla de esos bandoleros del territorio venezolano. Eso va a ser un arduo trabajo, porque si nos costó desde el 60 al 82, 42 años, para erradicar la guerrilla natural, la guerrilla nuestra, la guerrilla de Venezuela, ¿cómo será ahora pelear una guerrilla internacional? Y no solamente de Colombia, como te estoy diciendo, porque tiene los talibanes, que están allí también, que están en las minas, que están en toda parte de Venezuela también. Así es, pero fíjese que lo más grave, que Hugo Chávez cuando llega al poder, estando en el poder, no sé para qué necesitaba, pero fundó una guerrilla nacional, el FBL, la Fuerza Bolivariana de Liberación, y esa guerrilla fue desplazada. ¿Usted no cree que si ejerce mando la guerrilla pudiese pasar como pasó en Colombia? Que ellos no solo controlan la zona, ellos ponen contra la pared a lo que quede de organismos de seguridad o de Fuerza Armada Nacional, sino que también escogerán los alcaldes, los concejales y los gobernadores. ¿Usted no piensa que puede pasar eso? Claro, claro, es posible. Todo eso es posible si tú lo dejas hacer lo que le da, como están haciendo en este momento. Pues fíjate tú, ¿cómo puede un ejército nacional, cómo pueden los organismos de seguridad del Estado permitir una parada de guerrilleros a un guerrillero muerto en territorio venezolano? ¿Tú puedes explicarme algo de eso? ¿Hay alguna Ahora yo le explicación? pregunto, fíjese, lo que usted está diciendo es importante. Y usted dijo antes una frase que el régimen desplazó organismos de seguridad de la Fuerza Armada. No le interesa. Entonces, ¿sobre qué descansa el mantenerse en el poder este régimen? ¿Quiénes son los que van a garantizar que Maduro, sus ministros, mantengan el poder del país? Desde su punto de vista, ¿quiénes son los que le van a dar la seguridad, el piso político a todo este régimen? Bueno, mira, de piso político no te voy a hablar, pero de cuanto a la seguridad del régimen, tú sabes muy bien como yo que eso está en manos de los cubanos. Eso lo maneja G2 cubano. El primer anillo de Maduro es cubano. Y toda la seguridad que tiene el Estado venezolano son cubanos. Ellos ¿cómo te digo? Dejaron a los cubanos, a los generales cubanos y a los miembros del G2 cubano la seguridad del gobierno de Venezuela. Porque ahora, en el aspecto
que estamos hablando nosotros de la seguridad del gobierno de Venezuela. Pero en cuanto a, a, una, a un enfrentamiento, digámoslo de esta manera, con una posible sublevación contra el gobierno de Venezuela, mira, ten la plena seguridad que ahí no va a actuar ni el ejército ni ninguna de las Fuerzas Armadas, porque están totalmente desmanteladas, no tienen ni siquiera los zapatos para ponerse, no comen. Ahí va a salir, ahí es donde va a tener el refuerzo y el apoyo del Ejército de Liberación Nacional y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Ten eso presente, que eso es así. Ellos tienen toda la seguridad de su territorio en manos, responsablemente en manos de la FARC y del Ejército de Liberación Nacional. Ajá, y los grupos terroristas y los grupos del narcotráfico no defenderán también la revolución. Es que es la misma gente. Eso estamos hablando de la misma gente. Ahora, fíjate tú una cosa que te voy a decir, ¿no? Esto es con la conchupancia de los generales corruptos que tiene el régimen, empezando por Padrino López. Porque si un militar íntegro, digno, no hubiese permitido estos 23 años de ese gobierno. Así de sencillo. Eso está clarito. Las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela fueron totalmente desmanteladas y lo que queda ahí es un grupito no, porque según las cifras que nos han dado, el ejército de Venezuela tiene más generales que el chino y que el de Corea del Norte. Entonces, hay más generales, creo yo, que tropas. Sí. Entonces, ahí radica la situación, Iván, de que no tenemos gente honorable, digna, que amen a su patria, a Venezuela, como los militares de antaño, lo que nosotros conocimos, con lo que yo combatí la guerrilla en Venezuela. Yo estuve en campamentos mixtos de militares, con la PTJ, con la DC y la aviación y la marina, en un solo campamento, y todos iguales vestidos de verde. ¿Dónde has visto tú eso ahora en Venezuela, esa unión de las fuerzas específicas juribantes, como la llamamos nosotros? Así es. Pero fíjense una cosa, cuando hablamos de organismos de seguridad, en la Cuarta República estaba la DICIP y estaba el DIN. Ahora esto cambió. Ahora es el SEBIN y el DIGESIN. Tengo entendido yo, por mis conocimientos, que la DICIP llevaba la inteligencia policial de lo que sucedía en el país. Ajá. Y lo que pudiese suceder o que se planificara contra el país desde otros países, desde afuera. El DIN tenía que hacer las labores de inteligencia y contrainteligencia militar para saber cuál era el movimiento de los supuestos ejércitos vecinos, cuál era el objetivo, cómo defender los puntos importantes de Venezuela. Cuando yo veo esto, o sea, veo el pasado y veo el presente, en que ha cambiado esos organismos desde su punto de vista, o sea, ¿qué diferencia el SEBIN de la DICIP? Porque veo que estas policías muchas veces son para investigarse entre ellos mismos, para investigar al que no está de acuerdo con el régimen, para averiguar los chismes familiares y los chismes de alcoba del régimen y de la gente o de los políticos que dicen ser de oposición. Yo quiero que me explique eso, si estos organismos verdaderamente están efectuando el trabajo para el cual fueron formados. En mi caso personal, yo me inicié en el servicio de inteligencia de las Fuerzas Armadas, que se llamaba CIFA para ese momento. Y el CIFA se encargaba, tenía la misión de velar por la conducta de los oficiales o de los militares en Venezuela. Incluso la averiguación del aspirante a cadete, hacer lo que hacíamos nosotros un HP. Se le hacía un HP antes de ingresar a la Academia Militar. De la misma manera, el Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas tenía que mantener
la inteligencia dentro de las academias militares para detectar las infiltraciones. Eso era lo que hacíamos nosotros cuando éramos miembros del CIFA. Y también, por supuesto, porque la inteligencia es una cosa y la contrainteligencia es otra. La contrainteligencia es saber lo que van a hacer, los demás antes de hacerlo. Entonces nosotros teníamos que tener la capacidad de contrainteligencia, de saber de los países vecinos que estaban planificando sus ejércitos y saber qué tipo de armamento tenían y cuándo lo modernizaban. Todo eso era parte y la función de la inteligencia y la contrainteligencia militar. Ahora, si hablamos de los organismos de seguridad del Estado, como la DICIT tenía la misión de velar por la integridad de los venezolanos, por que se mantuviera el sistema democrático, saber de antemano si podía venir un ataque al sistema democrático interno o externo, y por supuesto, hacer toda la inteligencia y contrainteligencia dentro del territorio nacional y también internacional. Pero como ya te digo, el CIFA tenía mayores funciones de ese tipo de cosas porque era el que manejaba la inteligencia militar, ¿correcto? Ahora, con respecto a la disciplina, nosotros teníamos la capacidad de investigar los movimientos subversivos en Venezuela y de dónde partían, y porque había, fíjate tú que es que no se puede hacer de la seguridad del Estado lo que hace este gobierno, ¿no? Desaparece un organismo como la DICIT totalmente, que es un exabrupto, es la cuestión más aberrante que puedan haber hecho, porque los organismos de seguridad del Estado tienen que mantenerse, porque tú no puedes hacer borrón y cuenta nueva con un organismo de seguridad del Estado. Porque como tú sacas, como pasó con Chávez con el decreto, que elimina totalmente la DICIP y crea el SEBIN, pero si tú lees los estatutos del SEBIN, te dice que es un organismo para defender al gobierno y al servicio del gobierno, pero no al servicio de Venezuela y por la democracia en Venezuela. No, eso no lo dicen los estatutos del SEBIN. Entonces, cambiar totalmente de raíz un organismo de seguridad como la DICIP y crear el SEBIN sin ningún tipo de experiencias, sin ningún tipo de academia, porque no tienen. En este momento, lo más grave, Iván, es la formación del funcionario, no solamente de seguridad del Estado, del funcionario policial, hermano. No hay una política de selección y reclutamiento. No hay una preparación capaz de lanzar un hombre a la calle preparado policialmente para ejercer sus funciones, bien sea de prevención del delito o de seguridad del Estado, porque hay que separar las cosas como son. Hay una policía abierta, que es la PTJ, que es la policía municipal, esas son policías de prevención y que tienen que ser adiestrados, cómo tratar al ciudadano, cómo tratar a un delincuente, cómo abordar a la delincuencia. Ahora, la otra parte que tú me estás preguntando es la más delicada, es la más sensible, es la seguridad del Estado. En mi caso, fueron 20 años de formación en la DICIP. Henry López, un hombre de 30 años, Atahualpa Monte, un hombre de 40 años en la policía. Y así sucesivamente muchos de los comisarios nuestros. Entonces, con una experiencia muy vasta. Y entonces tú cortas eso de un solo viaje, ¿no? Solo cortas y entonces, y tú vas a ejercer la dirección. Bueno, tú, si me pongo a hacerte un recuento de los directores de DICIT, de SEBIN, que nombraron en este matrote de gobierno, tú por ahí vas a sacar la calidad que puedan tener los organismos de seguridad. Pero fíjese una cosa, lo que usted dice es muy importante, comisario, porque yo que estoy en Venezuela, cuando uno ve un funcionario policial de cualquiera de estos organismos, entre comillas, seguridad, uno lo que ve primero, si le logra ver la cara, porque todos andan encapuchados,
todos andan encapuchados. Los vehículos no tienen placa, las motos no tienen placa, ellos no tienen distintivo. Usted no sabe con quién está tratando, pero cuando les ve la cara, usted ve que son delincuentes comunes. Usted le ve la cara, son gente sin formación. ¿Cómo cree usted que entonces puede funcionar ese nuevo organismo llamado SEBIN, cuando no hay preparación, pero sí hay funcionarios que formaron parte de la DICIT y que se quedaron con el régimen? Entonces, ¿qué pasó? La preparación de esa gente no se aprovechó, ellos no han abogado porque se forme un verdadero agente de seguridad y no cualquier individuo que le dan una moto, le dan una pistola y lo montan. Entonces, mucho de esto, como ha sucedido y como hemos visto que ha pasado en la Policía Nacional Bolivariana, muchos tienen una dualidad. Son colectivos, pero también son agentes policiales. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo se entiende esto? O sea, esos organismos fueron creados como organismos represivos al servicio exclusivamente del régimen. Claro, eso lo dice su reglamento. La creación del SEBIN en sus reglamentos internos dice eso. Ellos son creados específicamente para defender al gobierno y mantener al gobierno. Ahora, lo que tú me estás hablando, ya lo que te da es una imagen de una organización delictiva y no de una organización policial. Porque los elementos, nosotros actuamos en patrullas identificadas, totalmente identificadas, y el funcionario vestido de negro, el que estaba en prevención del delito abiertamente en la calle. No así la policía cerrada. La policía cerrada no la conocía nadie. A los servicios de inteligencia de la DICI no los conocía nadie, porque eran hombres y mujeres que estaban en lo que nosotros llamamos Omega 4, que era inteligencia. Eso no lo conocían ni los mismos funcionarios de la DICI, Iván. Fíjate tú, si eso tenía una compartimentación tan grande, que la división de la dirección de inteligencia no la conocía ni los funcionarios efectivos de la DICI. Muchas veces llegaban a las ciudades capitales o a las ciudades de a investigar a los mismos funcionarios de la DICI y nadie sabía que estaban allí. Eso era. Qué bueno que toque ese punto, qué bueno que toque ese punto, comisario, porque fíjese una cosa, dentro de la guerra interna que hay del régimen, supuestamente por la lucha anticorrupción, en días pasados, Diosdado Cabello en su programa con el Mazo Dando, presentó a la gente del DEA, la dirección del DAE, Dirección de Acciones Especiales, que dirige el teniente coronel de la Guardia Nacional, Granco Arteaga. Granco. Ajá. Entonces, fíjate lo siguiente. A mí me llamó mucho la atención porque yo no sé si era que ya le estaban montando la trampa, porque a Granco lo apresaron ayer y ahora tratan de hacer ver, o él, que él no está preso, pero sí está preso. Ajá. Y él andaba con una unidad que él le puso de nombre los espartanos, que supuestamente era lo que hacían las labores de inteligencia, los allanamientos, la persecución y la detención de aquel funcionario que le ordenaran detener. Pero a mí me llamó mucho la atención que si esta gente trabaja en inteligencia, trabajan encubierto, ¿cómo es eso que él los invita a un programa y ellos salen dando su cara, este fulano, este mengano, y algunos que a lo mejor se quisieron tapar, no por el COVID, se pusieron un tapaboca? ¿Cómo es eso? Eso es parte de la guerra que hay, o que le están montando una trampa, porque usted lo acaba de decir, un funcionario que trabaja en inteligencia, que trabaja encubierto, nadie debe conocerlo, incluso el comandante Granco, lo llaman el hombre de las 1000 caras, que se pinta el pelo, se deja la barba, se la quita, entonces, y digo que se alisa el cabello porque lo tiene crespo, pero en unas fotos ha salido, en unos videos, con el pelo largo y liso. Y yo en la Fuerza Armada tuve gente de inteligencia que sabía que pertenecían a mi unidad, pero trabajaban en inteligencia y andaban de civil. Entonces, yo quiero que me explique qué es lo que pasa aquí, porque o son de inteligencia o no son.
Bueno, mira, nosotros, nosotros sacamos una conclusión que es determinante. Pues yo no sé, yo en este caso, siendo miembro de ese grupo DAE, a mí me hubieran votado, ¿no? Porque yo no me hubiese presentado a ese programa. Para mí es una trampa, una celada que le tiró Diosdado, porque Diosdado a él le importa poco el que se muere y el que caiga. Le puede pisar la cabeza y la cara a todo el mundo con tal el arriba. ¿Me entiendes tú cómo es? Eso que hicieron fue una delación total de ese personal. Además de eso, tiene que tener en cuenta que por las manos de esos tipos pasaron detenidos, muchos detenidos militares y civiles que los conoce perfectamente bien, pero que no sabían sus nombres, que no los conocían por nombre y apellido. Y resulta que ahora ven una televisión y ven este fulano, este Clemente Eduardo Rojas La Rosa, miembro del GAE. ¿Ah? O sea, se lo dio en bandeja de plata, ¿no? Y eso, y fíjate bien lo que tú estás diciendo, eso fue hace 3 semanas que se hizo ese programa y ahora agarran a este señor, ¿no? ¿No crees tú que eso tiene una correlación, que eso viene ya planificado? Entonces, ¿por qué? Yo sí lo pienso, no solo que es una violación, sino que es una lucha interna, un ajuste de cuenta, porque me llama la atención otra cosa. Una lucha, aquí actuaban todos esos organismos. Entonces, a mí me extraña mucho que si la DGCIN la controla directamente Nicolás Maduro y el SEBIN lo controla Diosdado Cabello, ¿por qué para esta lucha anticorrupción únicamente actúa el SEBIN apoyado por una nueva policía, un nuevo nombre que le pusieron, Policía Nacional Anticorrupción? Ajá. Pero el DGCIN no aparece para nada y resulta que ahora meten preso a uno del DGCIN y resulta que cuando empezó toda esta investigación, hasta en las redes sociales salió que estaban investigando a Vladimir Padrino y al propio director de la DGCIN, al general Iván López. Hernández Dalá. Entonces, no, López, de la dije, sí, Dala, porque el de Sevín es López. López, sí, González López, lo conozco yo de teniente porque me dio clase a mí. Ajá. Ajá. Entonces, que esa es otra cosa. Se veía siempre que en la policía, lo más afín, se iban a poner, sobre todo en las policías estatales y hasta municipales, ponían siempre alguien de la guardia, pero ahora resulta que estos organismos los controlan directamente generales del ejército. Pero yo quiero que me explique cómo es todo eso, porque utilizan un solo organismo para lo que ellos están averiguando y no utilizan el organismo idóneo desde mi punto de vista. Debería ser el 6CPC, que es la Policía Científica de Investigación de hechos de corrupción, de todo eso, y que tiene la gente preparada. O sea, yo quiero que usted me explique cómo es esto. O a Mira, todos nosotros sacando conclusiones, tú sabes que las acusaciones contra el gobierno de Venezuela en la Corte Penal Internacional tienen mucho fundamento, tienen demasiado fundamento. Incluso hace poco le rechazaron un pedido a Maduro de unas pruebas, se fue rechazado totalmente. Y yo creo, yo solamente no, nosotros creemos que esto es un lavado de cara que ellos están haciendo, ¿no? Meter preso a Granco, ¿me entiendes? Meter preso a esta cantidad de... que te digo algo, yo soy tan incrédulo en este gobierno que yo creo que ya hubo, mira, ven acá, te vas a prestar para esto, así te van a esposar, te van a poner una franja amarilla, de vaina, naranja, y entonces vas a salir por televisión, pero después te vas a ir tranquilo con unos millones, ¿me entiendes? Hasta allí llego yo, de la corrupción de ese gobierno. Ahora, de lo que me estás hablando, de la creación de una policía, fíjate lo que está sucediendo. Tú me dices que sale una policía del SEBIN, no, de la Policía Nacional, perdón, de la Policía Nacional, de la anticorrupción, de la noche a la mañana.
Eso no existía. Eso es hoy en la noche y al siguiente día estaba la policía en la calle buscando presos a todo el mundo. ¿Entiendes? Es una policía creada en un momentico, pues, para sus propios fines, para sus planes que ya tenía presos sobre la mesa, y lo vamos a hacer, pero no lo podemos hacer con el servicio, no lo podemos hacer con el DIJÍN, porque vamos a hacerlo con una policía nueva. Ahora, ahí cabe preguntarse dónde se formó esa policía, quién la adiestró, dónde está la trayectoria de los funcionarios que componen ese grupo, porque es un grupo, eso no es una policía. Vamos a estar claros ahí, Iván. Esto no es una policía. Una policía es un conglomerado. Una policía es un instituto. Una policía es una institución conformada administrativa, policialmente, por miles de personas. Un grupo de 6 no puede ser una policía, pues es un grupito de 6 u 8, no es más. Y son los mismos que siempre te hacen las mismas detenciones, son los mismos que te hacen los traslados. Los mismos. Si te pones a ver los videos, tú vas a ver que son los mismos. Entonces, ahí no hay nada que decir, que eso es una trampa. Eso es un meollo de ellos mismos. ¿Entiendes tú? En ese gobierno es como aquel dicho que dice todo es posible. ¿Entiendes? Y yo no le creo nada, pues. Yo particularmente no le creo nada. Ahora. Además, si esa policía existiera, la corrupción existe hace mucho tiempo, pero se profundizó con este régimen. Y esa policía nunca apareció, aparece de repente, por eso que digo que es un enfrentamiento, una lucha de pandillas, un ajuste de cuentas que hay ahí. Ese es el razonamiento lógico. Es una policía que apareció el mismo día de las capturas. No es que tú vas a sacar a un organismo policial, vas a sentar el director y se sentó con el subdirector, el asistente legal y el secretario general y dice, bueno, mire, aquí tenemos, y hay 50, 60 funcionarios sentados allí, donde le dicen, aquí está la sección o la división de policía anticorrupción. ¿Entiendes? Que va a salir a ejercer sus funciones con todas las preparaciones y tal. Que tiene que saber de legitimación de capitales, de origen de capital. Tiene que saber eso, porque es una policía anticorrupción. ¿Verdad? Claro, entonces, claro. Sí, ahora, claro. ahora Entonces, no. Ahí salieron 8 elementos, o máximo 10, que practicaron la captura de toda esa cantidad de tipos por corrupción. Y que venían investigándolo desde hace tiempo. O sea, una cuestión que se cae de madura, pero así como el presidente de la República de allá, y no tiene. Usted piensa que lo que están haciendo es un show para lavarse la cara, porque sí, fíjense una cosa, le pregunto, porque una de las cosas que rueda por ahí, que al comandante Granco lo detienen, porque hubo reclamos de que habían detenidos por corrupción que estaban libres, que no eran detenidos, pero que otros estaban presos. Parece que él le daba una suerte de carnet de salvoconducto si pagaban, y que parece que por eso fue que metieron preso al comandante Granco Arteaga. Entonces, diría yo, si es así, lo utilizaron a él ahorita como un conejillo de India, un chivo expiatorio. Bueno, este estaba vendiendo carnet o estaba otorgando libertad bajo ciertas condiciones y cobraba. Eso sirve entonces para lo que usted dice que es un show ante la Corte Penal Internacional. Mira, yo te voy a hacer una pregunta a ti. Tú me estás entrevistando a mí, pero tú me vas a permitir que yo te haga una pregunta a ti. En el argot policial, nosotros, cuando empezamos una investigación, ¿verdad? Es un hilito que nos va llevando a quién dio el dato para atracar el banco, quién fue el campanero, quién manejó el carro, quiénes participaron materialmente en el atraco al banco, dónde llevaron el dinero, dónde se lo repartieron, toda esa cantidad de cosas que lleva una investigación, ¿no? ¿Verdad? Claro. Pero el objetivo está en desmantelar la banda, ¿verdad? En que sea desde el más alto hasta el más. Ahora, la pregunta mía para ti es, ¿y al SAMI? ¿Cómo? ¿Y al SAMI? Están presos todos estos, ¿verdad? ¿Y dónde está Taré al SAMI? Taré, que es el jefe de la banda. Precisamente, bueno, yo le voy a contestar.
Es que Tarek Perdona, tiene que ser este es el jefe, él es el Alibaba y sus 40 ladrones. Ahora, los 40 ladrones están presos, pero Alibaba no. Entonces, yo quisiera que tú me explicaras a mí cómo es posible eso, pues. Bueno, desde mi punto de vista, yo le voy a contestar a mi invitado lo siguiente, ¿no? Fíjate, Clemente, yo pienso que Tarek es un intocable, porque Tarek primero funda esta revolución. Ajá. Y ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Todos son choros, todos se conocen, pero hay una particularidad, que Tarek no solo hizo grandes negocios, sino que Tarek lo paran porque es que ella le estaba comiendo no solo el maíz salteado, quería el poder, pero detrás de Tarek hay una gente de terrorismo internacional que lo apoyaban, que él los trajo. Entonces, esa gente puede tomar alguna represalia contra el régimen. Y recuérdate que por lo menos Tarek está respaldado por movimientos terroristas islámicos, Claro, que claro, no solo es que te venden combustible, te venden armamento, tienen gente acá, te han dado armamento para enfrentar a potencias como Estados Unidos. Ya se habla que hay baterías misilísticas con un alcance para llegar a Estados Unidos. Entonces, yo creo que aquí el Tarek se hace intocable. Buscan los conejillos de India y a estos son los que vamos a meter presos, a los pendejos. Pero los peces gordos no. Y Tarek debe gozar de buena salud, debe estar libre en su casa tranquilo. Yo creo que con Tarek lo que ellos están haciendo es tenerlo controlado, pero dentro del país. Es mi opinión, es mi opinión. Si es cierto, es el jefe de la banda, pero ellos lo que están tratando de desmantelar son todos, porque es que la mafia, la pandilla creció tanto, que fue no solo a nivel nacional, sino tienen tentáculos a nivel internacional. Hoy posteé, hoy o anoche posteé una foto donde sale Tarek en una marcha con gente de otra y va un mayor del ejército, escúchame bien, un mayor del ejército que tiene una empresa de mantenimiento aeronáutico en Estados Unidos. Entonces, ¿eso era para mantenimiento aeronáutico o para sacar dólares o para sacar qué? Oro, porque sacan oro. Entonces, ahí es donde yo voy pegando los pedacitos, como dices tú. ¿Quién manejó el avión? ¿Quién era el mecánico? ¿Quién es el dueño de la empresa? No soy yo en lo particular, mi inquietud es esa, ¿no? Porque yo conozco a Tarek Al-Sami desde que era un muchacho de 14 años. Yo estaba jefe de Mérida cuando allanamos las casas de la amistad libio, de las casas de libio venezolanas de la amistad. Entonces hubo una orden de la Dirección Nacional que se allanaran esas casas a nivel nacional, y cuando yo allané en Mérida, el señor estaba dentro de esa casa, ¿no? Tenía 14 años, se lo entregué a sus familiares. Bueno, pero lo que te quiero decir es que en este momento están presos, como te dije, los que participaron en ese hecho delictivo de robarse 20.000 millones o tantos millones de dólares, pero el jefe no. El jefe no aparece con la braga anaranjada, ni aparece esposado tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te demuestra esto? Eso que tú estás diciendo, esa es la conclusión, que el gobierno le tiene miedo a Tarek. Así de sencillo. Y no lo van a tocar, y no lo van a tocar, y Tarek no va a pagar por eso. Tarek no va a pagar por eso. Ahora, de lo que tú me hablas de la corrupción en este proceso del socialismo del siglo XXI, no digamos que en la Cuarta República no hubo corrupción, pero aquello se quedó en pañales, ¿no? Aquello son unos imberbes, son unos niños de pecho, pues, por decirlo de otra manera. Porque desde que Chávez tomó el poder, empezó a robar. Porque para una muestra está la hija de él, que según lo que conocen de esa situación, esa mujer tiene más de 4.000 millones de dólares. ¿Y dónde van a gastar 4.000 millones de dólares de jabón? Eso dice. Eso lo robó el papá. Bueno, ahora fíjate una cosa, Clemente, fíjate. Vamos en un supuesto que se llegue a la libertad de Venezuela y que se tengan que reorganizar las instituciones.
¿Tú crees que Venezuela debería tener organismos operacionales de investigación y amenazas tanto nacionales e internacionales? Algo así como tiene Estados Unidos. Estados Unidos tiene su policía, tiene el FBI para los casos internos, que el FBI me imagino que es la versión de lo que fue la DC aquí, pero tiene la CIA a nivel internacional. ¿Tú te crees que después de todo lo vivido, de todo lo que se ha desmantelado, lo que se ha corrompido, se debería organizar instituciones de investigación, y de las amenazas del país? O sea, debemos tener una policía que verdaderamente haga el trabajo dentro del país y dentro de las instituciones, y una organización policial que verdaderamente haga inteligencia. Bueno, mira, yo te voy a hacer una exposición más o menos. Fíjate tú, lo que tú estás diciendo es una cuestión. Mira, en los Estados Unidos puede cambiar el presidente de la República, que cambia cada 4 años y puede ser reelecto. Pero los organismos de seguridad de los Estados Unidos quedan incólumes, no los toca nadie. Ahí no hay cambio de absolutamente nada, porque la seguridad del Estado no puede ser cambiada de la noche a la mañana. Ahora, lo que tú me estás hablando de la Venezuela futura, yo ahí nosotros tenemos, y sobre todo yo tengo un dicho que es que las canas marcarán la pauta en esa nueva Venezuela, ¿no? Aunque no estamos en condiciones ya de perseguir, de correr los cerros, ni de correr atrás de los ladrones, ni de atrás de la guerrilla, pero tenemos la capacidad de preparar esa generación de venezolanos que va a recibir esa Venezuela y que la va a defender a futuro, ¿no? No creas tú que en estos 23 años nosotros hemos estado de brazos caídos, no. La DICIP hoy está más viva que nunca, Iván. Nosotros tenemos una organización muy bien estructurada, con nombres y apellidos y jerarquías, que nosotros no podemos darlo porque se debería venderse en bandeja de plata a los sátrapas del gobierno. Pero sí tenemos un trabajo muy bien hecho, que para el momento en que sea requerida la seguridad del Estado, nosotros estamos en condiciones de darla inmediatamente. De eso sí puedes estar seguro. Y tenemos todo bien estructurado. Yo tuve reuniones en el exterior con funcionarios de Guaidó en su época, cuando se me ordenó reunirme con Carlos Vecchio y con el comisario de PTJ que está haciendo su labor aquí en los Estados Unidos. Iván Simonovi, gran muchacho, gran amigo nuestro. Y me reuní también con Carlos Vecchio. Ahí le hicimos un planteamiento de lo que es la realidad de la seguridad del Estado, y te digo que no tenían ni la más mínima noción de lo que es eso. ¿Me entiendes? Entonces, pero yo sí te doy a ti mi palabra de que nosotros estamos totalmente organizados. Yo metí en el año 2018, no sé si tú tuviste conocimiento de eso, introdujimos un documento aquí pidiendo la anulación del decreto de Chávez cuando sacó a la DC del funcionamiento y creó el SEBIN. Y yo le metí, entre Atahualpa, Víctor Anran y yo, con una abogada muy amiga aquí en los Estados Unidos, en la Corte Suprema de Justicia. Ahora, te voy a decir algo. Para ese entonces nosotros aportamos al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio toda la organización de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención. Que no se ha tomado una decisión al respecto, el miedo es libre, ¿no? Y para mí, no sé si ha habido, no sé, pero esa decisión está allí. Cuando yo hablo con los miembros del tribunal, se me no es que no tenemos la ponente, es que la ponente no aceptó desde el 2018. En el 2019, 2020, introdujo nuevamente un documento pidiendo la decisión de ese escrito y no se ha producido. Porque te digo, debe ser que temen algo, no sé qué temen, porque si eso se produjera,
fíjate bien esto que te voy a decir, si eso se produjera, si la Corte Suprema de Justicia en el exilio fallara a favor nuestro y decretara nulo el decreto de Chávez donde desaparece a la DICI, nosotros podíamos organizar la DICI en el exilio, nombrar nuestro director y nuestros directores de línea en el exilio, para que en el momento dado nosotros podamos llegar a Venezuela y asumir la responsabilidad del Estado legalmente constituido. Ok, fíjate, interesante lo que estás diciendo y me da pie a hacerte una pregunta. ¿Cómo no? Ustedes pueden ponerse de acuerdo para reorganizar no solo la DICI, sino otros organismos de seguridad que han sido penetrados por terroristas, por delincuentes, por narcotraficantes y que ya no son confiables para nadie, incluso para el mismo régimen, porque fíjate cómo pelean entre ellos mismos, ¿no? Entonces ahí se ve que no hay coordinación de ningún tipo, cada quien anda por su lado y cada quien quiere ser protagonista. Pero para ustedes reorganizar eso, ¿ustedes no creen que de repente necesitarían apoyo de organismos internacionales como la Scotland Yard, el Mossad, el FBI, la CIA, y para de contar, organismos probos que han demostrado ser eficientes, tan eficientes como en un momento o en épocas pasadas lo fue la DC y lo fue el 6CPC? Entonces, ¿usted no cree que de repente necesitan ese apoyo? Porque aquí estos penetraron no solo con el G2 cubano, sino con organismos de inteligencia de Irán, con organismos terroristas, con gente delincuente que están dentro de las mismas organizaciones policiales. Incluso hay gente que estuvo presa en el pasado. No sé si te acuerdas del carro bomba en el CCCT. El Meyer, colaborador del régimen y de la policía. Entonces te pregunto, ¿ustedes no creen que necesitan también un apoyo, un empujón para que la cosa les salga mejor y se pueda volver, no al pasado, volver al futuro, a tener algo mejor? Mira, en su debido momento, en los 40 años de democracia, la DICI nace el 19 de marzo de 1969, que fue la que sustituyó a la DIGEPOL, ¿verdad? A la DIGEPOL, exacto. Pero una vez que se crea la DICI, oye bien esto, se crea la Academia Nacional del Funcionario de la Seguridad del Estado. Esto fue obra en el gobierno de Rafael Caldera, pues de hombres muy brillantes, que tú los conoces perfectamente bien, como son Roberto Cátigui Brusual, Arpa Bango, el general Jiménez Gaiza, y entonces ahí tuvimos ese apoyo que tú estás pidiendo en este momento. A nosotros nos dio clase Alemania, Israel, Inglaterra, los Estados Unidos, España. Todos esos países tenían una delegación de profesores que venían a Venezuela a darnos. Los israelitas nos daban inteligencia, los alemanes nos daban asalto, los americanos contra drogas y rehenes. Bueno, nos daban todas las materias que necesita un organismo de seguridad para formar sus funcionarios, ¿correcto? Por eso es que la DICI llegó a ser una de las mejores policías de la América Latina en inteligencia y contrainteligencia, porque éramos bien preparados. Había una inversión hombre, y hacían un profesional de la policía. Rembertus Cátigui Brusual dijo unas palabras que todavía son marcan pauta en los organismos policiales. No se puede agarrar a un hombre y darle una credencial y una pistola y lanzarlo a la calle como policía, porque es un suicidio lento, pero seguro. Al hombre hay que prepararlo, no esto que están haciendo el gobierno de Maduro ahora, de que tuvieron la oportunidad de aprovecharse de unos lacayos, traidores, porque yo te voy a decir algo, después de haber sido discípulo y prestarse a trabajar en un organismo como el SEBIN o como el DIJÍN, hay que tener estómago, porque es una asquerosidad, ¿entiendes? Ser discípulo y luego prestarte a eso. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó con esos hombres? Que por cierto, te puedo dar nombres y apellidos.
Nosotros, y fueron alumnos míos algunos, y de Henry López en comando, porque fueron hasta comando. Pero ¿qué pasó, Iván? Los agarraron de delatores. ¿Entiendes tú? De delatores. Ellos tienen una oficina para buscar a los funcionarios de la DICI. A mi ejemplo, en mi caso es una delación. Porque yo estaba jefe del Tigre cuando sucedió Cantaura, pero yo no participé en el combate de Cantaura. Y sin embargo, alguien de esos que están allí al servicio del narcogobierno le dijo, pero usted estuvo en Cantaura, no tuvo jefe del Tigre, y los cadáveres se le llegaron a él y tal. Y ahí que estoy, en el exilio hace 10 años, por un auto de detención por homicidio múltiple, que es un exabruto eso. Pero bueno, ahí se ve todo. Entonces, el error del gobierno, que no tampoco un error, porque sí le ha servido, han agarrado mucha gente presa, han matado muchos funcionarios, hay unos que le han dado tiro y le tuvieron que cortar una pierna, otros fueron a la cárcel por ¿cómo te digo? Por procedimientos que estaban dentro de la normativa de la policía, ¿entiendes? Pero que ellos ahora consideran que es una violación de los derechos humanos, y entonces fundamentado en las declaraciones de esos sapos, de esos sapos cooperantes que tienen, entonces los ponen presos y los meten a la cárcel, como está sucediendo. Pues ahorita agarraron a un subcomisario por el caso Yumare, que tiene 36 años que pasó. Y lo acaban de agarrar. Yo he visto esas cosas y me ha llamado la atención porque ellos reviven casos como Yumare, yo creo que era cadete o estaba muy joven todavía, en el caso de Yumare, pero yo estaba activo en la época de lo que ellos llaman la masacre de Cantaura, que era un grupo que estaba, un grupo guerrillero de bandera roja. Creo que ahí estaba hasta Puerta Ponte. Ajá. No, ahora fíjense bien, cuando ellos buscan estos esquiroles, estos traidores dentro de los organismos de seguridad, a mí me llama mucho la atención que ellos no buscan quienes atacaron eso. Y resulta que el secretario de gobierno fue diputado, y no sé si todavía es diputado, el general Cordero Lara de la Fuerza Aérea, fue el que iba piloteando los aviones que atacaron al grupo guerrillero de Cantaura, como dicen ellos, que masacraron a esos campesinos, supuestos campesinos que estaban ahí, y Cordero Lara forma parte del gobierno y es chavista. Entonces, utilizan a la gente según como les convenga. Claro, así es. Eso es una realidad que se ha vivido en Venezuela y se sigue viviendo. Fíjate, lo de Cantaura tiene 40 años, 41 años, sí. Y lo de Cantaura. Y sí, todavía somos perseguidos. Incluso a bueno, mí incluso, comisario, cuando empezó el gobierno, usted sabe que los hermanos Rodríguez viven lamentándose que a su papá lo masacraron y que lo mataron, que fue cierto. Parece que se le pasó la mano, no sé si torturándolo o qué, y lo mataron. Pero resulta, es lo que yo tengo entendido, y yo quiero que usted me aclare, que quienes mataron a su padre formaban parte del organismo de seguridad, pero estaban trabajando para el régimen, comenzando el régimen. ¿Por qué no pusieron preso a esa gente? Ellos, si ellos están buscando venganza y viven todavía, porque creo que esos funcionarios hicieron su juicio y pagaron su cárcel y todo. Los hicieron responsables en la Cuarta República de la muerte de Jorge Rodríguez padre. Aclárenos eso ahí. Mira, sí, efectivamente, el inspector es de apellido Gudiño. Y saludo para Gudiño, si está vivo todavía. Y un abrazo. Él y otro funcionario, sí, se les quedó Jorge Rodríguez en un estado de tortura que estaban llevando efecto, porque habían dos cosas muy importantes. Jorge Rodríguez sí participó en el secuestro de Frank House, pero lo que no sabía Jorge Rodríguez es dónde tenían a Frank House, porque tú sabes que en los grupos de guerrilleros y también en los grupos de la policía existe la compartimentación. Entonces, en los grupos que secuestran, un grupo de secuestro tiene 3 fases. La fase de captura del objetivo, la fase
de retención del objetivo y la negociadora y la parte negociadora, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que estos no conocen el sitio de retención y el sitio de retención o los participantes del sitio de retención no conocen a los mediadores, ni los mediadores conocen a este, ni estos conocen a esto. Entonces, Jorge Rodríguez sí participó en la planificación del secuestro de Nijao, pero no sabía dónde estaba cautivo. Y Gudiño y el otro querían que se lo dijera. ¿Me entiendes? Y se les pasó la mano. ¿Tú sabes cuánto pagaron ellos? 15 años. A ellos lo sentenciaron a 20 años de presidio. Y pagaron 15 años. Este que tú ves aquí le llevaba el sueldo a la cárcel. Yo les llevaba el sueldo a la cárcel porque se les siguió pagando. ¿Me entiendes? Para la mantención de su familia. Y tuvieron 15 años, Iván, detenidos. Así que la sociedad venezolana, el pueblo de Venezuela, no le debe absolutamente nada a los hermanos siniestros estos. ¿Me entiendes? Ok. Absolutamente nada. Ahora, ¿usted se recuerda alguno de los nombres de estos secuestradores? Porque yo he investigado bastante y aquí la gente desconoce quiénes fueron los que secuestraron a William Frank Nijao, el presidente de la empresa americana Owen Illinois, que la quebró de paso. Chávez la expropió y la quebraron. Pero usted se acuerda de los personajes que estaban ahí para ver si le refresca la memoria a todos los promovidentes. Como no, mira, había uno que muy conocido en la subversión, David Nieves Banch, que fue diputado. Ampliamente conocido, atracador de bancos y de todas las cosas. Ajá. El otro, Iván Padilla, el Catire Yeye, y ¿cómo se llama este que la esposa se lo echó en los cochinos? Carlos Lan. Carlos Lan Rodríguez. Que es el ejecutor, pues, que llega a la casa de Nijao es Carlos Lan Rodríguez, con el Catire de Yeye y con David Nieves. Pues. Entonces, hay una anécdota que te voy a nombrar así rapidito. Teniendo una alcabala en el Pao, en el estado de Bolívar, nos cayó un carro fuego y 2 elementos adentro, ¿no? Yo no los conocía al momento, pedimos la cédula, yo estaba en la alcabala. Porque estábamos en la Operación Oriente, no sé si te acuerdas de la Operación Oriente, año 78. Y resulta que encienden las cédulas y tal, pero en la requisa del carro se consigue una pistola en el tablero y en la maleta una UCI. Y entonces cuando se ve la alarma, se le posan y tal, y se detienen. Y resulta que era Carlos Rodríguez. Eran Carlos Rodríguez e Iván Padilla, ¿no? Bueno, esto se mandaron, ellos fueron a juicio, por cierto, salieron bien, porque lo que le metieron fueron 8 años, 8 meses en el cuartel de San Carlos. Pero quedó la situación de Carlos Rodríguez conmigo, pues, propiamente conmigo, porque yo era el inspector en esa fecha y era el jefe de la comisión allí. Pues, estaba bajo el mando de Henry López Cico, pero Henry estaba en otro sitio. Cuando Henry llegó ya se había hecho el procedimiento. Bueno, y ¿qué te digo? Cuando yo tuve salida de Venezuela fue porque gracias a un funcionario que trabajó conmigo en muchos años, que se quedó en ese me dijo, mira, comisario, váyase, porque Carlos Rodríguez en este momento es el director de investigaciones, está en investigación, en inteligencia del SEBIN y lo está señalando como objetivo militar. Yo ahí sí es verdad que entonces dije, no, sí, me tengo que ir. Y entonces busqué si no tenía salida, pude salir, no tenía prohibición y pude salir, Iván. Y estoy aquí hace 10 años, ¿no? Ahora, esa anécdota tiene su fin cuando ese hombre murió como vivió. Bueno, habla de personaje. Sí, la mujer parece que le hizo una mala jugada, ¿no? Pero hablan de otros nombres. Hay un señor que llegó a ser el alcalde de La Guaira, Alejandro Toledo, que dice que estaba involucrado. Hablan del exministro de Educación Navarro, hablan de Juan Barreto, hablan de muchos más. No. Con eso. No. Ahí habían 2 diputados
dos diputados que estaban en el grupo de negociaciones, que se le hizo seguimiento abierto para que supieran que estaban siendo seguidos y no podían hacer contacto, ¿no? Y después, bueno, se produjo la liberación de Nijao por una casualidad de un abigeato, y nosotros llegamos allá al sitio y procedimos a hacer lo que hubo que hacer. Pero no, Juan Barreto no estaba en ese expediente, ni esa persona. Eso es, ¿qué te digo? La Liga Socialista y la Organización de Revolucionarios. Esos fueron los que realmente... El esposo de la fiscal Luis Ortega Díaz no estaba metido en eso tampoco. No, en ese no. Él estuvo en el secuestro de la ciudad de Remy. Ah, exactamente. Bueno, es que fíjese, cuando uno empieza a buscar, bueno, yo me sorprendí. La primera vicepresidenta que tuvo el país, Adina Bastida, era la atracadora de banco. Atracadora de banco, así era. Entonces, por eso es que yo digo que esta gente, no, para estar en el régimen no se necesita currículum, sino un prontuario. Cuando tiene prontuario, puede trabajar en el régimen. Eso lo dije yo en unas declaraciones en Mérida. Se la dio un periodista en Mérida. Le dije, antes, para ingresar a los cuerpos policiales o a las escuelas militares había que presentar un currículo, no tener antecedentes. Pero ahora no, ahora hay que presentar el prontuario, y mientras más tenga, mejor. Bueno, fíjese una cosa, yo quiero que vea este video para que descifremos cuál es la labor verdaderamente de los organismos de seguridad, y con lo que vamos a ver, si eso sucedía antes o no sucedía, o ahora sucede normalmente. Yo le voy a pedir a la producción que ponga el segundo video para que usted lo vea y usted después me dé su opinión. Producción, adelante. La celdita y la caja de muñecas, una especie de closet de la muerte donde las víctimas no tienen espacio ni para desplomarse, sin luz ni ventilación, donde pasan un día o una semana, son los nuevos cuartos de tortura que se detallan en el último informe de crímenes de lesa humanidad en Venezuela del Instituto Casla bajo el título Licencia para matar y torturar. Este informe tiene no solamente distintos testimonios de víctimas que nos dijeron en distintos periodos cómo habían sido torturados, sino que lo más importante es la declaración de oficiales, suboficiales y exoficiales del DGCIN, de la Fuerza Armada y del SEBIN, que nos ayudaron a armar la estructura de los altos responsables. ¿Por qué Maduro es culpable? ¿Por qué los ministros de defensa, por qué los directores de los organismos de seguridad del Estado son culpables, ¿no? Y son culpables simplemente porque es una cadena de planificación, y ese patrón es controlar a la población a través del miedo y a través de la ejecución de la tortura. El informe presentado en Madrid junto al expresidente socialista Felipe González expone los métodos de tortura más frecuentes en los testimonios recibidos en el 2021. Colgamientos, asfixia, descargas eléctricas, ahogamientos. Ahorita tenemos más de 300 presos políticos. Esta vez son mayoritariamente los militares, en menor grado los civiles. Ellos tienen a los mejores militares presos, a los primeros de su promoción, por ejemplo, ¿no? Que en algún momento, pues, demostraron o manifestaron estar a lo mejor en contra de esto, o simplemente estaban haciendo su trabajo rectamente sin demostrar que servilismo, ¿no? Cuando tú ves un militar que es torturado y que se muere en un tribunal frente a un juez, como el caso del capitán Acosta Arévalo, el mensaje a la Fuerza Armada es muy claro. Yo puedo asesinar a un militar. Cuando tú ves el asesinato de un concejal, como el caso del concejal Albán, el mensaje es muy claro, es decir, yo tengo licencia para matar con impunidad. Además de seguir conversando sobre la tortura, de decirle al mundo que la cabeza de mando de este monstruo tiene un nombre, y todos los responsables de ahí para abajo tienen la misma responsabilidad que esa cabeza de mando. Ante un escenario de flexibilización de sanciones del gobierno de Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro, ¿qué opina Tamara Sujú? El gobierno de Estados Unidos todavía no entiende o no ha entendido quiénes son estos criminales. El régimen de Maduro no necesita de las sanciones
para mantenerse. Es decir, lo que ellos dicen que son las sanciones las que mantienen la crisis en Venezuela, vayan para Venezuela y vean cómo viven los enchufados, los bolichicos, porque como no pueden lavar el dinero afuera, lo lavan dentro del país. Entonces tú ves una cúpula, una burbuja falsa de bienestar en Caracas y en algunas otras ciudades, pero en el interior del país o el resto de la población, el 92% de los venezolanos son pobres. A Maduro no le hace falta, en tal caso en este momento, el petróleo. El petróleo le hace falta al mundo, pero no a Maduro, porque Maduro vive del narcolavado, del lavado del oro. ¿Quién es la oposición real en Venezuela? Bueno, interesante ese trabajo que hizo la doctora Tamara Sujú con su instituto CASLA. Ella es sobrina, casualmente, del hoy fallecido general de división Osvaldo Sujú Rafo, que en vida fuimos muy buenos amigos. Pero yo le pregunto a nuestro invitado, al comisario general Clemente Rojas La Rosa, ¿los organismos de seguridad siempre fueron organismos represivos y de tortura? ¿O es que ahora eso es parte de lo que trajo la revolución, de los cambios para ellos desempeñar mejor sus funciones? Yo quiero oír su opinión, porque ya hablamos que en la Cuarta República el papá de Jorge Rodríguez murió torturado. Entonces quiero saber si eso siempre ha sido normal dentro de los organismos de seguridad. Mira, en la Cuarta República sí hubo sus excesos, sí hubo sus excesos, y yo lo reconozco, pero son puntuales, o sea, no se pueden contar, pues, ¿entiendes? Pero no es una cuestión que se hizo, como te digo, rutinaria dentro de la policía, pues, como en este caso. Aquí en Venezuela, en este momento, eso es cierto. Existen esos calabozos, existen esas torturas. Es más, existen casas del terror que no las utilizan por fuera de los organismos de seguridad del Estado. Eso nunca se vio en Venezuela. Ahora, eso son tácticas tanto soviéticas como cubanas, ¿no? ¿Me entiendes tú? De que llevan los detenidos a ciertas casas que tienen en urbanizaciones. En San Bernardino por lo menos le detectaron una que estaba, que se la detectaron. Pero entonces hay responsabilidades, Iván, dentro de los procedimientos policiales, que son responsabilidades unilaterales y responsabilidades colectivas. Ejemplo, cuando tú como militar me das una orden a mí y yo me rehúso a cumplirla porque no está dentro de las situaciones de las normas legales. Sí, como me sucedió a mí, entonces seguramente destituyen al funcionario. Eso es lo que pasa ahorita en este caso. Pero cuando se suceden los hechos como el de Jorge Rodríguez, el que asume su responsabilidad como la asumió fue el inspector Gudiño. Él la asumió. Él dio sus declaraciones de que sí, de que él lo torturó y se le pasó la mano, y el otro también. Y declararon que sí, que ellos fueron. Entonces no hubo una trascendencia de ser colectiva dentro del despacho, sino fue individual la responsabilidad, ¿verdad? Entonces, en los casos de este gobierno, ya es una rutina. O sea, los grupos que se han creado dentro de este gobierno para la represión de los enemigos políticos no son grupos de investigaciones ni grupos policiales, son grupos de exterminio. Esa es la palabra que se le puede dar. Grupos de exterminio. El que es enemigo del gobierno hay que eliminarlo. ¿Me entiendes? Y por eso es que tú ves que, oye, mira, en Venezuela lo que impera es el terror, ¿no? En Venezuela lo que hay es miedo. Ese no es el pueblo que tú conociste ni el pueblo que yo conocí. Ese no es el pueblo que luchó contra la dictadura de Pérez Jiménez, ni tampoco es el pueblo que tuvo 40 años de democracia, que salía a manifestar. Bueno, chicos, tuviste las manifestaciones contra Chávez, que eran pero no jodas, millones de venezolanos en la calle. Pero ¿qué pasa ahorita? Están sumidos, hermano. La desesperanza, el hambre, la miseria, la falta de medicina, la falta de atención. Al gobierno venezolano, en una palabra te la voy a decir, al gobierno venezolano, a esa
camada de ladrones que están allí, les importa poco si el pueblo de Venezuela se muere. A ellos no les importa eso. ¿Me entiendes? A ellos les importa mantenerse en el poder, como lo están haciendo, pues. ¿Y cómo lo hacen? Así como tú me estás pidiendo la pregunta, a través de la tortura y a través de la eliminación física de los opositores. Eso es lo que está diciendo en Venezuela, propiamente dicho. Claro. Ahora fíjese una cosa, ¿no? Ahí se están cometiendo crímenes, delito no prescribe. Se puede dar en el futuro, porque ya los políticos lo dicen, que cuando cambie todo tenemos que reencontrarnos, vernos como hermanos, pero resulta que aquí hubo muertos, hubo perseguidos, hubo torturados. ¿Usted cree que es justo que cuando lleguemos a un Estado de Derecho se busque a los responsables de estos crímenes, de estas torturas, de estas persecuciones, de estos robos, de estos saqueos? Porque no es solo que te llenan la casa, que te la desmantelan o te la destruyen. Y lo que se puedan robar, se lo roban. Que antes no sucedía eso. Porque al robarse, al desaparecer todo, ahí no se puede hacer ninguna investigación, porque desapareció todo. Entonces, yo le pregunto a usted, como policía de vieja data y de vastos conocimientos, ¿sería justo buscar a esta gente que paguen por los crímenes cometidos? Bueno, mira, yo no creo en la indulgencia, ¿ves? Sinceramente te lo digo. Yo digo que aquí tienen que pagar todo y cada uno de ellos por los delitos que han cometido. Aquí no hay que pues deja que se vaya. No, hermano. Si lo mejor es que tienen que pagar todo lo que han hecho. ¿Acaso que es poco lo que han hecho al pueblo de Venezuela, hermano? ¿Cuántos venezolanos están cruzando esa selva del Darién? ¿Cuántos venezolanos están en la frontera con México? ¿Cuántos venezolanos tenemos nosotros en el mundo? ¿Y eso es obra de qué? Del gobierno, es que yo no lo llamo gobierno, porque esa palabra le queda grande. El régimen. No, el narcorrégimen ese. Entonces, es producto de eso, 7, 8 millones de venezolanos, Iván, que en su momento dado tienen que reclamar justicia. ¿Cuánta gente ha muerto en el paso del Darién ese? En Venezuela, ¿cuánta gente ha muerto por la desidia del gobierno? Entonces, sí, todo eso son delitos de lesa humanidad. Claro, la gente que va a un hospital y no consigue atención médica se desidia. Ahora, fíjate, ellos crearon Prohibido Olvidar y la Comisión de la Verdad. ¿Sabes que existe eso en Venezuela por parte del gobierno ¿no? ¿En función de qué es eso? ¿Por qué lo crearon? ¿Para qué lo crearon? Para la persecución nuestra. ¿Ah? La persecución de los funcionarios de seguridad del Estado y los militares que peleamos contra la guerrilla y que en 40 años no pudieron agarrar poder porque se tropezaban con nosotros, ¿no? Ahora, fíjate otra cosa que te voy a decir, que es lo más grave que tiene esta situación de este narcorrégimen y de la desidia y del conformismo de los militares. No, militares no, yo no puedo decir que esos son militares. La mayor cantidad de presos políticos en Venezuela son militares. El número de militares presos supera el número de civiles presos, políticamente hablando. ¿Y qué hace las Fuerzas Armadas? Nada. Son cómplices. Son cómplices. Y otros callan por cobardía. Pues nadie se atreve por el terror que hay, por la persecución también que hay. Tú no me puedes decir a mí, no, coño, es que me dio miedo. Un general que te venga a decir a ti, no, yo no hice nada porque me dio miedo. O sea, la omisión no te va a liberar a ti de la falta ni del delito. Así de sencillo. Tú fuiste un pasivo cuando a tus propios compañeros los torturaban y los mataban en las cárceles. Porque tú tienes que tener las estadísticas, como las tenemos nosotros, de los tantos militares presos que superan enormemente a los civiles. Y que las Fuerzas Armadas nuestras, las 4 fuerzas, no hagan ni siquiera pues el intento de decir, oye, pero ¿por qué están presos?
una explicación por qué los militares. Bueno, fíjate una cosa, Clemente. Bien interesante este programa, ¿no? Se ha alargado y creo que vamos a tener que hacer otros programas. Porque fíjate lo siguiente. El miedo se expandió en la Fuerza Armada. El miedo se expandió en la población civil, al igual que la corrupción. O sea, yo creo que aquí tenemos un problema de carácter social que ha hecho metástasis, se ha esparcido por todo el país, incluso con los derechos humanos. Fíjate que hablamos, y tú me dijiste que los organismos de seguridad no tienen ningún tipo de preparación para sus agentes, para sus miembros. Cuando crearon la Policía Nacional Bolivariana, hablaban que estaban buscando hombres especiales con tal perfil, que tenían que darles tal curso, que tenían que hacer tal cosa. Y nada de eso se ha cumplido. Esa policía inicialmente se nutrió de algunos efectivos de la Policía Metropolitana que se fueron ahí. Después metieron militantes políticos, la gente que estaba buscando trabajo, los malandros del barrio que se quisieron uniformar y empistolar, y vemos todo lo que ha sucedido. Yo quiero que veas este video para que tú veas lo que es los abusos policiales y veas la falta de conocimiento de esos agentes y el trato que le dan a un ciudadano, incluso delante de su esposa y delante de sus hijos, en plena vía pública, para que veas que aquí no hay justicia y que esos efectivos no están preparados para nada. Producción, adelante. Va, mano, pero déjame la cédula, déjame la cédula. Ya todo lo que tú querías, ya está listo, ya todo mío. Angie, ve, déjame la cédula. Graba, déjame la cédula, mano, ahí tengo mi cédula en el bolso. Yo no tengo, bueno. Déjame mi cédula, Ajá, pero ¿por qué, hermano? Así. Yo estoy aquí con mi familia, mano. Mira, la mujer mía y los hijos. Y vienen a agarrarme. No. Es que no te está haciendo nada. No, yo no estoy haciendo nada, hermano. Ahí no comiendo. Bueno, pero ahí está. Pero ya va. Revísame el bolso. Aquí está la cédula. Revísame el bolso y la cédula. No, en el comando para aquí. Hermano. Me estaba corriendo. Ah, sí. Angie, si me montas en la patrulla, te montas conmigo. Bueno, dale, pe, nos vamos todos. Dale, pe, pero suéltame, pe. Pero dile que me suelte esto, pe, yo me monto con la mujer. Jefe, yo me voy a montar, pero que me suelte, pe. Bueno, nos vamos todos, pe, pero suéltame. Ajá, pero suéltame, que yo me voy y me monto, no, mano, no, así no, porque yo no tengo nada, ni droga, ni nada, ni consumo, ni un pollo de madre. Dale, pe, déjala la grosería, no te falta respeto. Pero mira, suéltame, pe, yo me monto en la patrulla, pe. Yo me monto de buena manera. Pero no, Yo me monto de buena manera, pero si no, esposo porque no es malandro. yo me monto de buena manera, pero no me agarré así, mano, que yo no soy ningún ladrón, mano. Suéltalo. Yo me monto de buena manera allá en la patrulla, me monto. Pero suéltame, pe. Pero mira cómo me tiene la mano. Yo no soy ninguna delincuente para estar montando en una patrulla. Así no, vamos a montarnos allá con los niños, Angie. Claro, nos montamos allá con los niños, pero así no. Tampoco así, mira cómo me tiene la mano, mano. Así tampoco, porque yo me iba ahí. Te estoy diciendo que estoy esperando que No, mano. No es que no está haciendo Yo me nada. montaba, pero mira cómo me tiene este. ¿Cómo hago yo para montarme así? Así tampoco. Porque yo no soy Él no ningún está ladrón, haciendo mano. nada. En serio Él no que está sí. haciendo nada. Yo no estoy robando, yo no estoy haciendo nada. Yo me iba a montar, pero mira, Suéltale la esposa. Pero yo no sé. Suéltamela, pero no estoy viendo cómo Él me no va la a salir tiene. corriendo. Bueno, mano, no. Pero es que él lo Pero si tiene no que me agarra, mira soltar. cómo me tiene la mano. Me estás jodiendo la mano, chamo. Me estás jodiendo la mano. Suéltame la mamá, ¿cuál mano? ¿Estás viendo cómo me la estás Chamo, jodiendo? mírame la cara, te voy a denunciar en fiscalía. Claro, Por chamo, mis hijos. suéltame la mano, mano. Por mis hijos. Suéltame la mano, Mírame, suéltame la mírame mano. la cara bien. Suéltame. Mírame Bueno, la pero cara. suéltame, pe. Mírame la Yo cara. tengo droga Mira o mis algo, hijos, fuego. Bueno, entonces, chamo, me estás viendo cómo me Eres estás un jodiendo la mano. abusador. Eres rollo de pasado. Bueno, fíjate lo siguiente, y eso no es nada. En estos días vi un video de un policía como que era de pueblo, de los más ignorantes. Va un hombre en su moto con una pareja y se paran porque la moto le está fallando. Entonces lo detienen y le piden la factura del destornillador. Bueno, cuando yo veo, y cuando compran la moto, te dan un estuche de herramientas que trae un destornillador. Entonces tendría que andar con los papeles de todo eso. Pero yo quiero oír tu opinión ante lo que tú viste, porque
A eso estamos expuestos todos los venezolanos en este país. Te escucho, Clemente. Mira, yo en los 20 años, 25 años que estuve en la policía, nunca vi una cosa de esa, ¿no? Así, ese ensañamiento con ese muchacho ahí. Y lo otro, lo del destornillador, eso ya es ¿cómo te digo? La tapita del vaso, pues. La gotica que rebosó el vaso, ¿no? Según leí en el día de hoy, el tipo lo pusieron preso y lo llevaron para Caracas. Entonces, pero lo que pasó allí fue que él quiso registrarle el maletín al muchacho, meterle la mano en el maletín y el muchacho no permitió que le metiera la mano en el maletín. ¿Entiendes? Y entonces se opuso a eso y entonces le empezó a darme los papeles en la moto y el tipo tenía todos sus documentos, que la cédula de circulación, la moto, la factura de la moto, todo. Entonces le vio un destornillador, le dijo, dame la factura del destornillador. Sí, es que te buscan la falta. Y fíjate una cosa, a este joven que están apresando, que uno lo esposa por un lado contra la reja y el otro le pone a la otra esposa, ¿cómo se va a movilizar? Se lo está diciendo, yo colaboro, yo me voy, pero yo no soy un delincuente. Lo hacen delante de la esposa, los hijos. Y la esposa que está filmando y que eso rueda por las redes sociales, porque es una orden, ya es legal que tú filmes un policía cuando está abusando de su autoridad. Y ellos no le paran y el régimen tampoco hace nada. O sea, yo no sé si tú piensas que eso es parte de una hipocresía del régimen y de paso una gran muestra de impunidad, porque aquí no pasa nada contra esa cosa. Bueno, eso es lo que te demuestra, Iván, es que es la calidad del material humano que están utilizando como policía. Es una demostración clara de que no tienen la preparación. Fíjate, no sé si viste también en la Alcabala de Lara, el muchacho que trabajó en una hacienda, que venía con $1.500 y el policía, dos, y traían $1.500 cada uno y el policía le dijo que era demasiada cantidad de dólares para ellos cargarlo y que quedaban decomisados. ¿Entiendes? Y el muchacho se opuso porque será su trabajo de 2 meses, metido en una hacienda, echando pico y asadón para sacar la cosecha. Entonces, no, me matará, pero no me quita los viajes. Los 2 policías. Eso según posteriormente los 2 policías fueron destituidos y tal. El alcalde dio una explicación, el gobernador otra. Pero eso es motivo de la adolescencia, de preparación del personal policial, hermano. Y sobre todo hay algo que se llama selección y reclutamiento, que tú lo conoces bien, que claro. Eso pasa por un examen de admisión, que el examen médico. Es más, te voy a decir algo, en las policías, por lo menos en la nuestra, así como en la academia militar, había una altura, 1,70 por decirte, el mínimo, ¿verdad? Una presentación física acorde con lo que vas a desempeñar, ¿me entiendes? Y además de eso, tenías que llenar el examen de admisión y el examen oral, que era hablar. Conocimiento cultural tenía que tener. Ese era muy importante, saber la capacidad de respuesta que tenía la persona y la educación que tenía y la preparación que tenía académica. Entonces, eso no se hace ahora, Iván. Tú oyes a un policía hablando como habla el policía. Dime. Bueno, malandro, un malandro, malandro uniformado. Bueno, le habla de chamo, al ciudadano, ¿me entiendes? Y hace el movimiento de la mano igualito que los malandros y todo. Entonces, lo que tienen es, según las informaciones, hay informaciones muy fidedignas de que Chávez vació, desalojó alguna cárcel y los hizo policía. Eso fue una recomendación de Fidel Castro, según hay muy buenas informaciones al respecto. Y que esos hombres que sacó de la cárcel, por supuesto, esos hombres que saca de la cárcel y los hace policía, ¿a quién van a defender? ¿Y a quién le van a ser fieles? Mira, con todo esto que hemos visto y que hemos hablado, podemos llegar a la conclusión que Venezuela está descuartizada por dentro y por fuera. Descuartizada por gente del régimen y descuartizada por representantes de otros
países que se han adueñado de porciones de Venezuela. Yo te lo respondí y te la voy a volver a responder, ¿no? Venezuela está en manos del amponato. Esos son ampones, Iván. Esos no son gobernantes, ni políticos, ni ciudadanos dignos de ejercer las funciones que están ejerciendo. Empezando por Maduro y siguiendo con... Mira, Maduro tiene que ser, en mi punto de vista, ¿ok? En mi punto de vista, tiene que ser el bobo más grande del mundo, ¿verdad? Porque Diosdado lo tiene ahí. Porque tú crees que si Maduro no le sirviera a Diosdado en la presidencia de la República, ya Diosdado fuera presidente. Ya lo hubiera quitado de ahí. Pero Diosdado lo tiene ahí porque si la flecha veloz esa, ¿tú crees que va a tener a Maduro sobre él si no le da sus beneficios? Eso no lo cree nadie. Entonces, Maduro tiene que ser un bobo que es aprovechable tanto por Padrino López como por Diosdado Cabello. Yo creo que esos dos tienen, tú sabes, la componencia de que vamos a tenerlo ahí porque es el que recibe todo lo malo, es el que al que le cae todo la recriminación del gobierno de Venezuela, mientras que Diosdado y Padrino están ahí, tú sabes, cuando la plaqueta, ¿no? Entonces, pero cuando tú hablas de un gobierno, no se puede hablar de un gobierno en Venezuela. Ni siquiera de un mandatario, ni de una junta, ni de políticos. No. Venezuela está en manos de un grupo de ampones que la están, bueno, deshuesando, como se dice. Así es. Y ahí siguen. Bueno, Clemente, hemos llegado al final del programa. Quiero darte las gracias y quiero contar contigo para una próxima oportunidad porque fue muy ilustrativo todo lo que dijiste. Y yo creo que la gente que tuvo cargo en la administración pública, en lo que llaman la Cuarta República, deben hablar, porque aquí todo el mundo se ha callado, nadie quiere decir nada, nadie quiere opinar, y yo creo que es importante porque la población a lo mejor tiene memoria corta, pero también le han lavado el cerebro. Un mensaje final para los que están viendo el programa. Mi mensaje es totalmente solidario con la gente que está padeciendo en Venezuela la hambruna, la falta de medicina, la miseria y la persecución y el asesinato de estos ampones. Para mis compañeros de la DC que aún están en Venezuela luchando pacíficamente, sin armas, solamente haciendo presencia pues, en los actos de acción pública para la libertad de Venezuela, mi más grande de los abrazos y mi solidaridad con ellos, ¿no? Y les recuerdo que la DC hoy está más viva que nunca. Muchas gracias, hermano. Gracias a ti. Bueno, ustedes escucharon el comisario general Clemente Rojas La Rosa, un hombre que a partir de hoy se hace amigo de la casa, participó en este programa y espero que el programa sea del agrado de todos ustedes. No me queda más que despedirme e invitarlos a una nueva oportunidad en tu programa Plomo Parejo. Muy bueno.